Muy bien, Marian, y ahora nos vamos de la justicia, nos vamos al GovTech, ese ecosistema que está en torno a los gobiernos, ese ecosistema que es capaz de brindar soluciones tecnológicas a los gobiernos, pero de un ámbito diferente, no necesariamente el ámbito público, pero que llega al ámbito público, y tenemos un super panel con Carlos Santizo, que es el director de innovación digital del Estado de la CAF. Tenemos a Guilherme Domínguez, que es el socio fundador y director del Brazil Lab, que les voy dando la entrada, si les parece bien, a cámara. A Idoia Ortiz, que es la directora ejecutiva del Public Tech Lab del Instituto de Empresa de España. Y a Enrique Zapata, que es ejecutivo principal responsable de la agenda GovTech en la CAF. Si les parece bien, bienvenidos y bienvenidas. Están ahí, ¿verdad? Sí, Sí, buenos días. Bueno, Sí, buenos bien. días y gracias, Pablo, por la introducción y la invitación a CEGIP para que desde CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, hemos trabajado con ustedes para ver un poco, compartir algunas cosas que estamos haciendo, que está haciendo la región en dos segmentos, ¿no? Como Marian estaba explicando, vamos a tener un primer segmento ahora con Enrique, Guillermo y Doya, que son realmente los que más saben de las GovTech en Iberoamérica, para compartir algunos digamos, sus perspectivas global sobre este ecosistema y este potencial. Y luego una segunda sesión que moderará también Ana María de Milán, de Colombia también, sobre experiencias concretas, ¿no? De qué son esas GovTech, porque creo que la pregunta que nos hacen todos y que seguramente se hacen toda la audiencia aquí es, ¿qué es esto, no? ¿Qué son las GovTech, no? Y aquí tenemos siempre una discusión sobre lo que son las GovTech antes de empezar a saber lo que pueden hacer para mejorar el gobierno y realmente para usar la innovación como una herramienta para mejorar la vida de la gente. Creo que este movimiento está realmente enfocado en cómo mejorar la calidad de vida de la gente, en particular en un contexto muy desafiante que estamos atravesando, y cómo se pueden forjar nuevo tipo de alianzas entre el sector público y el sector privado a través de las startups digitales para traer, incubar, acelerar innovación en el sector público. Y creo que el desafío que tenemos aquí es verdaderamente en la recuperación hay que poner nuestros estados en modo startup. Realmente ahora ya no se puede trabajar con estados del siglo XIX, con sociedades del siglo XXI. Y ahí vamos a tener en este panel igual un primer tiempo donde Enrique nos va un poco dar un pantallazo de algunos de los hallazgos que el trabajo que hemos hecho conjuntamente desde CAF, con el Public Tech Lab de Madrid, con el Brazil Lab, sobre qué es GovTech y qué nos puede aportar. Entonces, en este primer segmento voy a dar la palabra a Enrique que nos explique brevemente, en 10-15 minutos, un poco los hallazgos que tenemos en estos años de trabajo sobre este ecosistema. Enrique, la palabra es tuya. perfecto. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días y tardes a todos, dependiendo de donde estén. Efectivamente, Carlos dijo el trabajo de todos estos años. En realidad llevamos trabajando 2 años en GovTech y se siente como si ya lleváramos décadas en este tema que es apasionante. Como decía Carlos, vemos como fundamental para el futuro de las políticas públicas en la región. Les estoy presentando mi pantalla un poco para darles a conocer cuáles justamente son los hallazgos de estos 2 años que parecen 2 décadas en la materia. Y empezando por lo que está de moda, ¿no? Por lo que todos estamos ya ante lo que todos tenemos que reaccionar y es el COVID-19. Y en materia digital, en realidad lo que estamos viendo es que una crisis única en generaciones como la que estamos viendo en este momento nos presenta una gran oportunidad en términos de las agendas digitales de los países. Muchos de ustedes seguramente han trabajado con muchos de nosotros también durante varias décadas, varios años en diversas agendas digitales, en foros internacionales y a nivel nacional, ¿no? En la OEA, la OCDE, la propia SEGIP, Red GEALC, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que tenemos hoy en día y marca una gran oportunidad para el trabajo que todos hacemos es esto, que COVID lo que nos trae es una urgencia que es tangible, real y de corto plazo para que los gobiernos, los gobernantes, los hacedores de política pública, los políticos,
implementen las agendas digitales como respuesta a los temas sociales y humanos que tenemos todos en la pandemia, a la reactivación económica de las economías en nuestros países y al continuo funcionar de los gobiernos en este contexto. Al mismo tiempo en que se presenta esta oportunidad, también estamos viendo que los desafíos persisten, ¿no? Y los desafíos que ven ahí no son nuevos, ¿no? Siempre ha faltado presupuesto, las capacidades son pocas, la compra pública sigue siendo muy ineficiente en nuestros países, la cultura burocrática y la propia cultura regulatoria que tenemos a veces hace que los gobiernos sean extremadamente estáticos, y existe una necesidad de contextualizar la tecnología a las particularidades de cada gobierno, especialmente cuando pensamos en gobiernos locales, ¿no? A nivel ciudad. Y todo esto, que ya venía desde antes, también se está viendo exacerbado por los impactos fiscales negativos del virus, en donde los gobiernos van a tener, están teniendo que hacer mucho más con muchos menos recursos. En este contexto es en donde vemos a GovTech como una de las estrategias, del portafolio de estrategias que los gobiernos pueden implementar en esta agenda de digitalización y de avance, digamos, de corto plazo. ¿Por qué? Por lo que ven ahí, porque GovTech no es solo la implementación de tecnología. GovTech es justo un ecosistema, es una nueva relación entre startups innovadoras que tienen expertise en materias de datos, de tecnologías disruptivas, de metodologías ágiles e innovadoras, y los gobiernos para resolver problemas públicos. Y esto es un mensaje con el que me gustaría, si se quedan con algo de lo que voy a decir, quédense con lo siguiente. GovTech no se trata de la tecnología, se trata del uso de la tecnología para resolver problemas complejos dentro del gobierno, que pueden ir desde la justicia, como escuchábamos en el panel anterior, hasta arreglar fugas de agua en un sistema de aguas como el de la Ciudad de México, hasta resolver los problemas de análisis de datos dentro de una administración pública. ¿Por qué vemos que GovTech es una posible solución? Y estas tres razones son probablemente las más importantes. Número uno, justamente ofrece solución a grandes retos operativos y de implementación de política pública, es decir, el delivery, cómo bajar los grandes objetivos y materializarlos en el mundo real. Segundo, si ustedes piensan que la materialización de los objetivos de política pública se tiene que realizar a fuerza a través de compras públicas, entonces GovTech es un mecanismo de desarrollo económico a través de la dispersión y democratización del gasto público en tecnología, que en el mundo es más o menos 450,000 millones de dólares en 2020, hacia un sector muy específico que tiene alto valor agregado y alta productividad, que son dos de los temas y desafíos fundamentales de las MIPYMES en Iberoamérica. Y tercero, y bien importante, estamos hablando de un sector MIPYME que trabaja con gobiernos para implementar políticas públicas y crear impacto, pero que también por detrás tienen inversiones de capital de riesgo, tanto privadas como de organismos multilaterales. Y por lo tanto, en un esquema en donde de nuevo los presupuestos y el impacto fiscal de los gobiernos va a ser un problema, estas inversiones pueden ayudar a complementar las necesidades de presupuesto para la implementación de tecnología en la resolución de problemas para nuestros gobiernos. ¿Qué estamos haciendo desde CAF junto con aliados como el Public Tech Lab y el Brazil Lab, Guillermo, he ido ya en la materia? Hace cosa de 3 meses publicamos, o lanzamos más bien, esta iniciativa que se llama el GovTech Lab de CAF, con 6 productos y servicios que apuntan a abordar todos los, digamos, ámbitos de este ecosistema que les mencionaba que comprende GovTech. Lo primero que hicimos fue realizar el índice GovTech 2020 y el informe GovTech y el futuro del gobierno, para tener idea tanto cuantitativamente como cualitativamente de cómo estamos como región y cuáles son específicamente las acciones recomendables. En este esfuerzo modelamos por primera vez cómo se ve este ecosistema, y el ecosistema ya se les platicaba, pero lo ven aquí un poquito más gráfico. Los actores son el gobierno por un lado, las startups por otro, y el medio, y esto es muy importante, están los vasos comunicantes que permiten que esta relación se pueda dar para provocar el impacto del que estaba hablando, y es compras públicas, porque es la relación contractual, y datos.
datos, sobre todo los abiertos, entendidos como el principal bloque de construcción de cualquier tecnología digital que tenemos en la actualidad, desde la inteligencia artificial más avanzada hasta Zoom, por el que nos estamos viendo y escuchando en este momento. El índice GovTech básicamente salió de esta manera, y es un pantallazo y no lo voy a explicar en este momento. Ustedes lo pueden, por supuesto, consultar, y si no tienen el índice se los pasamos. Pero lo importante fue que esto se tradujo en un set de recomendaciones muy específicas que tenemos para los tres sectores: gobierno, compras y startups. Para el gobierno vemos tres cosas como fundamentales. Primero, se necesita mayor sensibilización sobre qué es GovTech, es decir, entender este concepto ya racionalizado y como una estrategia de gobierno, y sobre todo soportado por evidencia del retorno de inversión que para los gobiernos tiene el tener o el implementar política pública a través de este tipo de emprendimientos. Uno de los muchos ejemplos que desde CAF hemos documentado, por ejemplo, en México, a través de la GovTech Visor Urbano, se apoyó a la digitalización del catastro, y utilizando nada más los datos del catastro en un momento del tiempo y en otro momento del tiempo, se pudo ver qué personajes no estaban pagando el impuesto predial, y se pudo incrementar 21% la recaudación de un impuesto. Imagínense, para un gobierno recaudar 27% más de un impuesto es algo masivo, y es un cambio que solo con la digitalización se puede dar. Segundo recomendación para los gobiernos es que GovTech no se trata de crear algo nuevo. Se trata, y esto es muy importante para los gobiernos que tienen que hacer más con menos, se trata de racionalizar la manera en que se están haciendo las cosas y de alinear los esfuerzos de los equipos de datos, de digitalización, de innovación, las delivery units, los equipos de apoyo en emprendimiento, en las áreas que tienen en común para que puedan atacar un problema con una misma visión de manera coordinada, y sobre todo para potenciar el impacto que se puede tener en las políticas públicas. Lo que estamos viendo en GovTech es algo similar a lo que pasó con Gobierno Abierto o Datos Abiertos hace casi una década. Cuando estos equipos están sobre todo en las presidencias de las repúblicas, en las secretarías de finanzas o en los ministerios de administración pública, es decir, el centro de gobierno o en los ministerios que son transversales, es cuando se tiene mucho mayor impacto y alcance. Y tercero, para los gobiernos es fundamental crear fondos públicos de apoyo a este emprendimientos GovTech y para iniciativas como retos públicos y laboratorios de innovación. En materia de las startups, lo primero que nos dimos cuenta es que se necesita impulsar la acción colectiva. Es decir, que startups de 5, 10 personas, 3, 1, que a veces no pueden tener una voz potente con el gobierno para establecer un diálogo de mutuo beneficio, se junten en cámaras, en colectivos, que realicen conferencias para que el ecosistema y el grupo como tal pueda tener una mayor visibilidad sobre lo que necesita y sobre todo para lo que puede ofrecer para los gobiernos. Al mismo tiempo, lo que está pasando en el sector de emprendimiento es lo que pasa en el gobierno. Muchas de las startups sí le venden a los gobiernos, pero no se están asumiendo a sí mismo como GovTechs. Lo mismo pasaba en el sector financiero. Hace 10 años las fintechs no se asumían a sí mismas como fintech porque no se había creado el concepto ni se había desarrollado conocimiento alrededor del concepto. Y es lo que ahorita vemos como también una necesidad fundamental para conocer verdaderamente cuál es la profundidad del mercado que tenemos en la región, en el que, por cierto, de acuerdo al informe que sacamos con Idoia y el equipo, podría ser de más o menos el 20% de todas las MIPYMES existentes en la región, que es muchísimo. Y también necesitamos mayor evidencia del impacto que se está generando a través de estas soluciones para que los inversionistas de riesgo entiendan, del sector privado entiendan que este es un sector en el que pueden entrar y en el que existe una rentabilidad alta e importante. Y finalmente, en materia de compras, también vemos tres partes, cosas fundamentales. La primera, se necesita una actualización regulatoria. Y esta actualización regulatoria, el mensaje que quisiera darles es que sí puede ser rehacer una ley de compras, pero no es a veces lo deseable porque implica muchísimas cosas. A veces son pequeñas modificaciones que pueden crear un gran impacto. Cosas como impulsar la compra pública innovadora, la mínima cuantía.
lo que viene acá abajo, contratación basada en problemáticas. Entender primero el problema antes de ir por una solución, en lugar de ver que hay una solución muy brillosa de blockchain o inteligencia artificial, ir a comprarla para ver cómo se implementa en gobierno. Vemos como fundamental este segundo punto. Necesitamos crear espacios seguros de acción para las personas en gobierno que están contratando. La evidencia nos apunta a que la contratación de tecnología innovadora de startups a veces está siendo parada por una aversión al riesgo de los compradores porque asumen que al comprar algo que no están entendiendo, porque son tecnologías complicadas, podrían caer en riesgos administrativos o incluso judiciales, ¿no? Y esto para una persona pues, que se está jugando el empleo es a veces un gran problema y una barrera. Y la creación de espacios seguros, sobre todo de tipo sandboxes, como existen regulatorios, pero para compras podría ser una gran solución que se puede implementar de manera relativamente rápida. Y finalmente, continuar los avances que tenemos en diversos países de la región en materia del estándar de datos de contrataciones abiertas para entender, uno, cómo el gobierno está gastando todo su presupuesto, pero sobre todo en tecnología, pero también al mismo tiempo para provocar y incentivar mayor integridad y rendición de cuentas y combatir la corrupción, que también es una de las barreras de entrada que tienen las startups, que no necesariamente tienen el poder de diálogo y grandes equipos jurídicos con los que hablar para los gobiernos, ¿no? Este es los dos primeros esfuerzos y el resultado del índice y del informe GovTech. Finalmente, desde CAF, también con los aliados aquí presentes, lo que estamos haciendo es llevar esto ya de las recomendaciones a la práctica. Estamos trabajando con diversos gobiernos en materia de asesoría a través de cooperaciones técnicas, de préstamos, de líneas de crédito, de los productos que tienen los bancos de desarrollo, para el desarrollo de estrategias GovTech, desde políticas públicas hasta la creación de fondos, hasta la implementación de laboratorios bootcamps GovTech. Destaco algunos de los ejemplos que estamos trabajando con Milab en Colombia, con quienes vamos a reformar la visión del laboratorio para que tenga una visión puramente GovTech y así abordar 7 temáticas prioritarias para el Gobierno Nacional de Colombia. Junto con IDOI, el Public Tech Lab y el Ayuntamiento de Madrid, estuvimos participando en el GovTech Lab Madrid, que es también pionero sobre la creación de capacidades y cómo gobiernos, academia y las startups pueden colaborar para crear estas capacidades en el ecosistema. Y también estamos trabajando, por ejemplo, con el Core Lab de la Municipalidad de Córdoba en Argentina para la realización de su bootcamp GovTech muy al estilo como lo hizo Madrid. Estamos también trabajando en fondos de inversión. Yo les decía que los recursos financieros son uno de los principales desafíos que tiene el ecosistema. Desde CAF, en verano de este año, lanzamos un programa piloto de inversión de $10 millones para startups en 3 sectores que estuvieran particularmente trabajando en cosas que tenían que ver con COVID. El fondo de 10 millones tuvo 3 verticales, las pueden ver ahí, y una de ellas, la principal, fue la de GovTech, con $2 millones. Estamos trabajando en los países que ven ahí: Colombia, México, Brasil, República Dominicana, Venezuela y España, para invertir en este tipo de startups que tienen soluciones como esta, ¿no? Módulos para crear ciudades inteligentes que van desde la implementación de sensores en transporte público, en luminarias para saber cómo se lleva a cabo la movilidad de manera anónima en una ciudad. Blockchain para la trazabilidad de recursos públicos, pero cambiando el concepto de transparencia, de que solo los gobiernos den el resultado final de una política pública a través de datos abiertos o de un PDF, a transparentar el proceso a través del cual se llega a ese producto final, paso por paso. ¿Qué funcionario público debería hacer qué, cuándo y cómo? Esto cambia, lo que vemos es que está cambiando diametralmente las ineficiencias que existen en la implementación de una política pública. Inteligencia artificial para digitalización de recibos y detección de riesgos, sobre todo en materia de salud para quienes reclaman seguros. Plataformas de georreferenciación e inteligencia de datos, que es fundamental para la toma de decisión de todo el gobierno y de todo el que hace políticas públicas, pero sobre todo en este contexto.
y chatbots y soluciones, digamos, key in hand para la digitalización de servicios ciudadanos que pues también en este contexto son prioritarios y muy necesarios. Al mismo tiempo en que CAF estamos trabajando en esto, también estamos ayudando a algunos gobiernos a desarrollar sus propios fondos públicos y particularmente destaco de nuevo la Municipalidad de Córdoba, que está en vías de convertirse en el primer gobierno municipal de América Latina en tener un fondo público puramente destinado a empresas GovTech. Esto nos va a hacer punta de lanza en la región y definitivamente va a ser un ejemplo que seguir en otros lados. Y finalmente, y con esto termino la presentación, hacia 2021 vamos a lanzar lo que estamos llamando el Observatorio GovTech de CAF, con la idea de georreferenciar e identificar cuáles son las startups que existen en nuestra región, en América Latina, pero también en España y en Portugal. Saber en dónde están, quiénes son, qué están haciendo, qué productos y servicios están ofreciendo, con dos ideas. La primera es poder dimensionar el tamaño de mercado que tenemos en términos de cuánta economía están generando, cuánta inversión, cuántos empleos, para conocer la importancia que tienen, pero también al mismo tiempo con la idea de que a futuro podamos crear un marketplace en donde este sea un lugar en donde los gobiernos de todos los niveles pueden encontrar las soluciones tecnológicas innovadoras a los problemas complejos de los que hablaba en un principio, ¿no? Yo con esto la dejaría, espero que esto haya sido un abrebocas para la conversación que vamos a tener ahorita con Idoia y Guillermo y para el próximo panel con empresas GovTech. Y nada, les doy las gracias por la atención. Buenísimo, oye, muchísimas gracias, Enrique. Creo que esto un poco nos pone toda esta discusión de estos dos paneles un poco en contexto, ¿no? De básicamente que el GovTech es una promesa, ¿no? Una promesa de buscar nuevas maneras de innovar en el sector público, trabajando con el mundo de emprendedores digitales que usan datos, que usan nuevas tecnologías, ¿no? Y realmente algunas veces uno lo que decimos a menudo es que es casi un matrimonio o que no hubiera tenido que realizarse entre burocracias y startups, ¿no? Pero vemos que en muchos países y de Iberoamérica, pero mucho más allá, hay realmente este doble afán o esta doble necesidad o esta doble demanda desde el sector público de buscar nuevas maneras de innovar y realmente las nuevas generaciones de los servidores públicos de Iberoamérica están en esto. Realmente buscar nuevas maneras de proveer mejores servicios en el siglo XXI. Y las startupeos que quieren realmente tener un impacto social, pero a través de un valor público, mejorando una política pública, un servicio público. Y realmente la transformación digital, esto ha acelerado este movimiento, ¿no? Y lo vemos también en España, ¿no? España acaba de adoptar una estrategia ambiciosa de transformación digital, España Digital 2025, ¿no? Donde el tema de GovTech como manera de innovar en el sector público es parte de esta agenda. Y cuéntanos un poco más, como tú ves desde España y en España, digamos, el potencial que tienen las GovTechs en acelerar esta transformación digital y algunas de las lecciones que tú tendrías para Iberoamérica en particular desde el Public Tech Club, que realmente se ha posicionado como un actor clave en este ecosistema. Idoia. Muchísimas gracias, Carlos. También muchas gracias a Pablo Pascal y a la SGI por la invitación. Tengo que decir que, Enrique, mira que te he escuchado bastantes veces, pero sigues mejorando la presentación y aprendemos cosas nuevas. Y eso también es cierto, te enseña lo que está evolucionando el tema GovTech en la región y lo que estamos aprendiendo, lo que estamos aquí en primera línea cada día con este tema, ¿no? Cosas nuevas. Entonces, enhorabuena, Enrique, ha sido un placer escucharte otra vez. Respecto a tu pregunta, efectivamente, la verdad es que fue una gran sorpresa ver, bueno, igual no tanta sorpresa, pero ver en el plan de España Digital como punto específico la creación de un laboratorio GovTech. Y eso, desde luego, ha sido un empuje tremendo a la agenda de GovTech y a los que estamos impulsando por este cambio y porque se haga realidad en España. Hay muchas cosas que podemos aprender del trabajo que hemos hecho durante estos 2 años y creo que muchísimas de ellas están recogidas en el trabajo que hicimos con vosotros, con la CAF, en el informe de GovTech y el futuro del gobierno. Pero es verdad que, como decís, ahora estamos en un contexto nuevo, que de repente lo estuve pensando en la conversación que íbamos a tener hoy, parece que es más importante que nunca y después te das cuenta que en realidad siempre fue importante el trabajar
con los mejores proveedores digitales para llegar y llevar a la ciudadanía las mejores soluciones. Lo que pasa es que ha habido un cambio de chip, como un cambio de paradigma, porque de repente de estar escuchando hace 8 meses a las instituciones públicas, es imposible que nosotros trabajemos con este tipo de proveedores porque nosotros trabajamos de esta forma, a de repente decir, no es posible que no seamos capaces de acercarnos a esas innovaciones, de atraer esa innovación e integrarla en la operativa del servicio público. Y esto ha cambiado totalmente en esta lógica COVID. Por poner algo positivo de todo esto que estamos hablando. Por lo tanto, sí creo que es una oportunidad y que simplemente lo que ha pasado es ha puesto en primera línea algo que era antes para mucha gente como nosotros evidente, pues lo ha puesto de una manera mucho más generalizada. Cosas que hemos aprendido y quiero ir un poquito más allá del informe porque creo que lo sustantivo está en ese informe y lo ha explicado muy, muy bien Enrique. Pero en nuestra experiencia, importante hacer un análisis de lo que hay ahora. Y eso lo comentaba también Enrique, ¿no? De decir, esto es importante, que esto no sea un gasto nuevo y un esfuerzo nuevo. Y realmente te das cuenta que cuando analizas los diferentes territorios te das grandes sorpresas. Yo quería comentar, por ejemplo, estamos trabajando con el Ayuntamiento de Murcia. Y resulta que en el territorio de Murcia, es casa o han nacido 3 de las empresas GovTech más importantes que nosotros conocemos. Odilo, en Avilens y Hopu son unas de las empresas más potentes de este espacio. Estuvieron en nuestra lista del año pasado y van a estar, supongo, este año también. Y realmente fue interesante que el ayuntamiento tuviese ese descubrimiento de efectivamente creíamos que empezábamos de cero con esto de GovTech y resulta que de las mejores empresas en este espacio las tenemos en nuestro territorio. La segunda, la formación, lo ha comentado también Enrique, pero más allá de la formación de las administraciones públicas y de las instituciones para que sepan hacer esto y cómo hacerlo, que es lo que nos hemos dedicado nosotros también nos hemos dado cuenta que necesitamos más gente como nosotros. O sea, si os dais cuenta, siempre somos los mismos hablando de este tema. También es una cosa muy nueva, pero necesitamos más gente que sepa de esto. Y realmente, primero para apoyarnos en nuestro esfuerzo, pero también porque es un espacio de oportunidad tremenda y para realmente activarlo necesitamos más gente como nosotros. Una tercera cosa importante es tema de fondos. Y ya no de fondos de inversión, sino de fondos de piloto. Una de las cosas que hemos aprendido aquí en España es que una de las limitaciones más importantes que tenemos es que no hay presupuestos ni hay figuras para experimentar dentro de la contratación pública. Por lo tanto, se utilizan figuras como la contrato menor, que muchas veces pueden ser línea, pero otras muchas veces dan muchos problemas. Entonces, crear un espacio, un fondo, un instrumento para pilotar innovación, creemos que es muy importante. Y quizás otro tema que comentaban, el tema de contratación también es muy importante. Lo que hemos visto en España, por ejemplo, es que no tenemos que crear una nueva ley. Tenemos una ley que es de noviembre del 2017, que si se aplicase a su máxima extensión, podríamos hacer mucho más de lo que hacemos. Y que básicamente la aplicación de esta ley no se está haciendo en su potencial. Por lo tanto, más que crear nueva ley, por lo menos en el contexto español, lo que hemos aprendido es que tenemos que aprender cómo utilizar la que tenemos. Y por último, la lógica ecosistémica. Y eso es muy importante, lo ha dicho Enrique, pero lo voy a repetir yo. Esto no va de startups y administraciones públicas, esto va de ecosistema. Esto va de crear un ecosistema de diferentes actores que están pensando todo el rato en las mejores soluciones para mejorar el servicio público. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta desde el principio a la hora de crear este ecosistema para poder ser más estratégico en todas las líneas de acción de la institución. Me quedaría aquí por esta pregunta. Sí, no, o sea, muchas gracias por estos puntos y también por señalar, o sea, el tema que siempre nos encontramos sobre la actualización del marco regulatorio, ¿no? O sea, España está avanzando con su ley o sea, la ley de contratación de 2017 no es tan vieja que en muchos países de Iberoamérica que todavía están con leyes de contratación de los años 90, ¿no? Y las leyes de startup y de emprendimiento que son parte de paquetes de reactivación en varios países son muy importantes. Y Guillermo, Brasil, hay también este proceso de actualización regulatoria y normativa para permitir un poco a este ecosistema de crecer. Brasil Lab en Brasil es el referente, no solo en Brasil, pero para toda Iberoamérica de aceleradora GovTech, que ya lleváis 5 años, ¿no? Con experiencia. Cuéntanos un poco más de de las lecciones que tienen del Brasil Lab en un ecosistema brasileño con muchísimo potencial, en particular en algunas ciudades, pero cuéntanos qué lecciones nos puedes traer sobre la actualización de las políticas públicas y la dinamización del ecosistema que ves en Brasil. Perfecto, Carlos.
Bueno, muchas gracias, Carlos, y a la Secretaría General Iberoamericana por la invitación. Gracias también a quienes nos acompañan en esta transmisión. Es un honor y un placer participar de esta charla junto a Henrique Doia. Somos nosotros los trailblazers del GovTech. Creo firmemente eso. Y de tanto que estoy charlando con ustedes, hoy voy nuevamente tentar hablar en español porque es la mayoría de nuestra audiencia hoy. Entonces, por favor, perdóname por un poquito de portugués aquí o allí, pero encantado de estar con todos ustedes aquí. Bueno, Brasilab es el primer hub brasileño de innovación GovTech, como dijo Carlos. Nos fundamos en 2016. De hecho, somos responsables por impulsar el desarrollo y el fortalecimiento del ecosistema de startups GovTech en Brasil. Nuestra principal actividad, como dijo Carlos, es nuestro programa de aceleración de startups y pymes, que ya tuvo 6 grupos en el que participaron 101 startups y pymes hasta hoy. Y mirando hacia atrás, y para responder a tu pregunta, Carlos, creo que si yo pudiera resumir los 3 principales aprendizajes que tuvimos con Brasilab a lo largo de estos años, es el primero de que colaboración es clave, porque la tesis que teníamos cuando empezamos Brasilab era de que la sociedad tiene que ser protagonista en el tema de la transformación digital del Estado, de la modernización del Estado, de la transformación digital del Estado, de manera general, no solo los Estados miembros, pero las autoridades judiciales, legislativas y ejecutivas de toda manera. ¿Y cómo se hace para que la sociedad tenga esa voz y que se haga ser oída por las autoridades? Entonces, que Brasilab nació como una ONG, una organización no gubernamental, y con ese enfoque de, bueno, vamos a poner los temas en la tabla para que se discutan, y vamos nosotros, una vez que el Estado no está preocupado en esto, porque 5 años atrás no se hablaba en GovTech, se hablaba muy pocos círculos de GovTech en Brasil, vamos nosotros a presentar las soluciones, encontrar las soluciones y conectar los empresarios, los nuevos empresarios, las nuevas tecnologías con los gobiernos, principalmente a nivel local. De eso que la colaboración es clave, porque el Estado tiene que estar siempre abierto a estas formas de colaboración. Nosotros empezamos desde la sociedad civil hasta el Estado, pero lo que puedo compartir es que es importante que los Estados encuentren mecanismos y formas de habilitar foros permanentes en que puedan recibir esas contribuciones que vienen desde la sociedad civil. El segundo aspecto es que la tecnología es una herramienta, no es la madre de todas las soluciones. Y lo digo eso para decir que para usarlo mejor, los gobernantes deben estar muy enfocados en definir claramente los problemas y retos para los cuales se buscan soluciones, y no meramente intentar encajar la tecnología como un toque de sofisticación o un enfeite novedoso a algún tipo de proceso ya existente. Eso lo dijo Doia, lo dijo muy bien Henrique en su presentación. Y un tema que me parece que normalmente cuando hablamos del ecosistema GovTech, de todas las conexiones y los vasos comunicantes, como dijo Henrique también, hay un otro aspecto que me parece muy importante, que tengo destacado en los eventos más recientes en que tengo participado, que es tan importante como lo que uno hace, es cómo lo hace y qué historia está contando en su viaje de transformación digital. Yo me explico. Tanto para quienes adoptan nuevas tecnologías como para quienes las venden, especialmente a los gobiernos, es muy importante conectar esta transformación con metas más grandes. El storytelling y el impacto social son palabras clave hoy en día, en ambos los lados del mostrador, digo, público o privado. O sea, si tú intentas a vender y si el Estado intenta a comprar, hay que justificar no solamente por qué estoy empleando o contratando esta tecnología, pero cuáles son los objetivos más largos a lo largo plazo que estoy pensando con esta solución. Porque esto es lo que va a te habilitar a traer más servidores públicos, más apoyadores internos, si te mira este tema desde la perspectiva de los servidores públicos, pero al mismo tiempo a las startups y personas que venden al gobierno, es como se va a hacer para conseguir inversores y otras personas interesadas, y que la sociedad de verdad encampe tu agenda y contribúa para que esta solución sea vendida o implementada en los diferentes niveles públicos.
Agora, tú dijiste esto, Brasil es uno de los países que tiene una legislación de compras públicas de la década de 90. Nuestra ley nacional de compras públicas es de 1993, ya tuvo algunas actualizaciones, pero tuvimos en 2016 una nueva actualización de nuestra Ley General de Innovación Tecnológica, una ley nacional en el tema, con nuevas formas de contratación pública. Entonces, que tivemos un reset, una configuración del código fuente de nuestra legislación en ese tema, pero hay aún un fleco que tenemos que preencher, que es el mismo que Doya puntuó, del tema de los experimentos, de las experiencias, de los proyectos pilotos, cómo se hace para fomentar aún más ese tipo de contratación y no solamente usar los mecanismos antiguos que se tenía, porque muchas veces lo que se hace es que la empresa tiene una solución B2B o B2C o B2B y va a tentar cambiar o adaptarla a los gobiernos, y eso demanda algún tipo de test, de práctica, de adaptación que no se ve previsto en la legislación al día de hoy. Y eso se prevé sí en el nuevo marco de startups y emprendimientos innovadores que está ahora en discusión en el Congreso Nacional Brasileño y que creo que puede contribuir muchísimo para ese tema. Sí, no, muchas gracias. Y creo que varios de los países de la región están realmente pensando cómo apalancar estas, digamos, políticas públicas para realmente favorecer el ecosistema. Pero un tema que todos nos hemos dado también cuenta en este trabajo también es que muchas de las soluciones GovTech son locales, ¿no? Van dirigidas en particular a gobiernos municipales que quieren también soluciones ágiles. Y Doya, tú mencionabas, por ejemplo, el caso de Murcia. Sabemos que Valencia se ha puesto un hub, o Porto en Portugal también. O sea, este es un mundo local, es un mundo de ciudades de cierta manera. Y cuéntanos un poco más del trabajo que han impulsado desde Madrid, que Enrique mencionaba en su presentación, pero el GovTech Lab de Madrid pues es una de las primeras iniciativas de una municipalidad, ¿no? También en Iberoamérica de impulsar o tratar de impulsar estos ecosistemas. Cuéntanos un poco más de por qué Madrid se puso en esto, qué están haciendo y qué resultados ya están logrando. Y si puedes sacar el mute sería aún mejor, pero... Mira, no es tan interesante lo que voy a decir. Es la palabra más dicha del año 2020. Yo creo que sí. Después de lockdown, se puede sí. leer en los labios, ¿no? El micrófono está mutado. Pues, bueno, perdonar, que parece que somos nuevos en esto. Sí, efectivamente. La verdad es que tanto la región de Madrid, la Comunidad de Madrid, como el Ayuntamiento de Madrid están en esta agenda. El trabajo que hemos hecho durante un año ha sido con la región de Madrid y fue una forma de, gracias a utilizar las herramientas ya existentes para crear una cosa como estas. Es un buen ejemplo, creo. La Comunidad de Madrid tenía fondos FEDER, fondos europeos, para dar subvenciones a, creo que le llamaban nódulos de innovación. Básicamente eran proyectos que apoyaban la transferencia de tecnología y cambio entre diferentes instituciones. Y nosotros aplicamos a esta subvención con un proyecto de laboratorio GovTech que totalmente encajaba porque lo que queríamos hacer era la transferencia de innovación por parte de startups, scale-ups a instituciones públicas. Entonces, de ahí nació un proyecto de 2 años, que básicamente es el proyecto GovTech Lab Madrid, donde trabajamos con 24 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, 12 cada año, en donde pilotamos cada año 5 casos de uso en 5 de estas instituciones, ayuntamientos, como decía, y hay diferentes actividades también en este programa. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid, por su parte, también ha trabajado con nosotros en un programa de participación y hemos utilizado programas de innovación, o sea, una metodología de innovación abierta, que es la que utilizamos nosotros, GovTech, para aplicarlo en el Ayuntamiento en el área de participación, y además la oficina digital, con la cabeza de Fernando de Pablo, su nuevo director, está muy interesado en esta agenda. O sea, que vemos que efectivamente lo que predecía o decía el índice GovTech sobre la cualidad o la calidad de lo que podía pasar en GovTech en España se está cumpliendo. Hemos aprendido muchísimo y hemos aprendido muchísimo porque no es fácil iterar, cambiar y validar con 12 ayuntamientos, con 12 instituciones públicas, nada en general. Y nosotros este proyecto más la colaboración que estamos teniendo con 5 instituciones en España nos ha permitido hacer. Cosas que yo y que nosotros hemos aprendido en este espacio. Si se quiere trabajar
el espacio GovTech desde los ayuntamientos funciona muy bien en la creación de unidades multidepartamentales en los que aúnen gente de transformación digital de la institución, del ayuntamiento, más gente de promoción económica. Porque básicamente una de las cosas buenas de las instituciones locales es que ya tienen una pata en esa lógica de ecosistema de innovadora. Muchas de nuestros ayuntamientos ya han trabajado y han hecho proyectos, subvenciones, demás en temas de innovación. Entonces tienen bastante mapeado lo que es el ecosistema de innovación de su localidad. Segundo, es importantísimo hablar con los equipos de contratación. Si no los metes, o sea, mejor meterlos en el proyecto, pero si no los metes, hablarles desde el principio de lo que quieres hacer. Lo que nosotros hemos aprendido por el camino es que de repente aparecemos en una lógica de contratación, de contrato menor para hacer un piloto y no entienden nada y entonces es un problema. Y básicamente tú estás haciendo algo legal, pero es verdad que hay que explicarles desde el inicio y hacerles formar parte de todo este proceso que suele ser muy competitivo porque, no sé, para haceros una idea, para los 12 ayuntamientos que trabajamos aplicaron 104 empresas, hicimos una preselección de 34, una selección de 20, cada uno de los ayuntamientos eligió por lo menos 5 startups para pitchear, de ahí eligieron una, o sea, el proceso es bastante competitivo. Por lo tanto, esto hay que hacerles, hay que explicarlo a los equipos de contratación para esas lógicas de piloto que les acompañan. La tercera, lo que más nos ha costado, lo que más es definir bien las metodologías de identificación de problemas y de pilotaje. ¿Por qué? Porque la identificación, cuando tú vas con metodologías de diseño a identificar problemas, de repente te salen problemones. O sea, y como decía Guillermo, muchos de ellos, y los más significativos, no tienen nada que ver con la tecnología. O sea, son procesos internos de temas culturales, hasta organizativos, de problemas de silos, etcétera, etcétera. Entonces, hacer que un equipo, con todo el problema aunque sea, identifique un problema específico, es que o sea, la sensación que tiene la gente que hace esto en las unidades con las que trabajamos es de me estoy dejando con un montón de problemas en el camino y no debería hacerlo. Entonces, acostumbrarles a trabajar así, enfocado en un problema específico, cuesta. La parte de la metodología de piloto, claro, las instituciones que sí están acostumbradas a pilotar KPIs tecnológicos, no KPIs de impacto en su forma de trabajar. Lo que nosotros queríamos cuando nosotros hemos creado una metodología GovTech para pilotaje y lo que intentamos meter es KPIs en hipótesis en donde si esa tecnología funciona, cómo va a afectar a tu forma de trabajar, por ejemplo. Entonces, ir a generar ese tipo de métricas cuesta un poco más y nos ha costado más, pero realmente creo que ahora ya tenemos un buen producto. Y para finalizar, una de las cosas que hemos aprendido es que este tipo de programas funciona muy bien en red. O sea, nosotros trabajar este programa con 24 ayuntamientos, 12 cada año, no lo hicimos aposta, vamos a decir, bueno, lo hicimos así, lo diseñamos, pero no pensamos el gran valor que tiene juntar a 12 ayuntamientos para pilotar cosas. Porque se crean casos de usos que no funcionan solo para el ayuntamiento, sino funcionan para los 12 ayuntamientos, aunque sean solo 5 los que pilotan este año. Y eso es de una riqueza tremenda. Después, lo que aprendes también es que la replicabilidad de los casos de uso en los ayuntamientos es brutal. O sea, todos tienen los mismos problemas, todos. Entonces, el hecho de que seas capaz de hacer esa lógica de trabajo en red tiene mucho valor. Muy justo también ese tema de modelo de negocio y escalabilidad a través de los municipios. Y Guillermo, o sea, en el informe que acaban de publicar con nosotros sobre el ecosistema en Brasil, también se enfatiza mucho el tema local, ¿no? Ciudades como, bueno, Sao Paulo, pero también otras que realmente están impulsando esta agenda. Cuéntanos más un poco cuáles son las lecciones que tienen desde Brasil, también para otros países, sobre el aspecto local de esta agenda. Bueno, a día de hoy, las ciudades son donde se verifica más pulsante el ecosistema GovTech brasileño, sin duda alguna, porque se tienen de facto muchas prefeituras, que es como llamamos en Brasil, son prefeituras, los ayuntamientos en España, que tienen que prestar la mayoría de los servicios públicos a la población. Entonces, ellos que son responsables por la sanidad, por la educación, eso demanda muchas interacciones, y cuantas más interacciones tienen, más servicios tienen que prestar, y más grande es la demanda por digitalización de los servicios. Entonces, que son un gran ambiente. Lo que me parece hoy que es un gran desafío es el tema que Doya dijo, porque si de verdad hay la posibilidad de replicar lo que hace una, puede ser hecho por otras,
pero hay ahora una tendencia que toda localidad quiera ter su propio lab de innovación. Vamos a empezar varios y vamos a sobreponer. A mí que soy un entusiasta del tema de la innovación, y en este momento no es propiamente un problema, porque se está empezando, esto es parte del cambio cultural, que se tengan equipos dedicados al tema, pero hoy nuestra atención en Brasil es exactamente hacer cómo conectar y replicar las buenas iniciativas para que se torne innecesario que se haga los mismos, personas diferentes hagan las mismas cosas. Eso es muy importante. Y un otro aspecto que tenemos hoy que caminar en Brasil aún, que no es específicamente relacionado a las municipalidades, pero es el tema de la identidad digital, que aún no tenemos una en Brasil, y eso es clave, es un pilar en el ecosistema GovTech, pero pienso que eso se puede conectar a los municipios, eso es lo que hemos defendido desde Brasil Lab, que se pase a tener planos municipales de digitalización. Entonces, que estos planes van a presentar los retos y también las métricas de evaluación de estos retos. Con eso se puede comparar las ciudades y se puede aprovechar lo que las ciudades similares tengan y puedan usar, y al mismo tiempo, teniendo esos planos, ellos estarían habilitados a recibir fondos estaduales o nacionales, federales, desde el gobierno central, para poder hacer esta dicha transformación digital. Por último, hay prefecturas como la de Florianópolis, que empezó un fondo propio de innovación, como también la Municipalidad de Córdoba, que CAF ha apoyado en ese tema. Y esto me parece que es la mejor estrategia. No me parece que sea inteligente que los órganos públicos pasen a ser socios o accionistas de las startups, pero sí que condicionen investimentos y fondos de inversión a planos como de transformación digital, de IoT o de Smart Cities, como dijo Enrique, de iluminación pública, que va a ser hecho por una startup, y con eso se invista fondos en estos tipos de proyectos que estén claramente ubicados o relacionados con pautas mayores, con aquellos objetivos de largo plazo que yo dije antes. Sí, muchas gracias. Lamentablemente creo que vamos a tener que ir concluyendo este panel. Es más un abrebocas para los que nos escucharon, el potencial que tienen estos nuevos emprendimientos públicos para generar impacto social. Vamos ahora a pasar al segundo panel ya con experiencias concretas. Solo acabando esto, también desde CAF, el tema de los ecosistemas de GovTech en ciudades es algo que quisiéramos explorar más, inclusive a través de un índice de GovTech en ciudades que Enrique está trabajando, pero esto lo podremos hablar igual en otra ocasión.